extracción, transformación y carga, mejor conocido como herramientas ETL, que se usan bastante para los temas de Data Warehouse, Data Mart o incluso cualquier migración que ustedes quieran hacer en una organización de una base de datos a otra, o cualquier proyecto que tengan que migrar en donde tienen que cambiar completamente la estructura de los datos, pasar de un manejador de base de datos a otro, etcétera. Esta herramienta ayuda muchísimo para eso, ¿ok? Entonces, procedo a seguir con el ejemplo. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Bien. La clase pasada les comenté que descargaran para la semana siguiente, para el desarrollo de la práctica, la herramienta Pentaho Data Integration. Esa es la herramienta ETL que vamos a estar utilizando en el ejemplo de hoy y que ustedes van a utilizar en el ejemplo de la semana que viene, que va a ser muy similar a lo que yo haga hoy acá. Entonces, la herramienta es esta, es PUM. Cuando ustedes hacen la descarga, básicamente eso le va a traer un comprimido y ustedes lo van a colocar en una ruta que ustedes deseen. En mi caso, yo coloqué el contenido de la descarga en la ruta de mi máquina virtual en el disco C. ¿Por qué lo coloqué en el disco C? Porque es la ruta más genérica que puedes encontrar en un sistema operativo con Windows. Entonces, lo coloqué aquí y a partir de aquí es que yo voy a poder manipular esta herramienta. No se instala, simplemente te vas a los archivos, tú lo descomprimes, los pones en una ruta que tú desees, sea como coloqué yo aquí en la raíz o en mis documentos, los que quieran colocarlo ahí, etc. Cuando tú lo abres, él va a tener la carpeta Data Integration y dentro de ella va a tener todos los componentes que necesita para funcionar. Va a tener el icono, que es este, y va a tener el .bat y el .sh para el caso de Linux. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice para facilitar un poco y no tener que estar navegando siempre a la raíz? Bueno, agarré y creé un acceso directo en escritorio, le puse el icono que el mismo programa me trae y le dije que tenía que el acceso directo a abrir el spoon.bat. Es decir, el componente que vamos a estar utilizando para diseñar nuestro ETL se llama spoon.bat. Ustedes crean su acceso directo, lo ponen aquí, llaman al spoon.bat, le damos doble clic, él levanta la máquina virtual de Java, por lo tanto también tienes que tener configurada la variable en entorno de Java, o lo que se denomina también el Pentaho Java Home, en donde tú le indicas que la ruta es en Java Bean, JDK Bean, y él empieza a desplegar la aplicación. En este caso yo estoy utilizando la versión del 31 de enero del 2020. Desconozco si de ahí hasta acá han sacado otra. Pero bueno, en caso de que la hayan sacado, igual cuando ustedes hagan la descarga van a tener la última. Es importante que se descarguen también la versión comunitaria, que es la que no tiene o no les exige ningún tipo de licencia y funciona al estilo open source. Vamos a esperar a que cargue ya ahora. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Podemos usar la versión en Linux? Sí, la que ustedes quieran. O sea, al final yo no voy a corregir si lo hicieron en Mac, en Windows o en Linux. Yo simplemente voy a corregir que los print screen de la práctica y digamos el desarrollo del ejemplo, ustedes lo hayan hecho y que hayan tenido una breve introducción con lo que es la herramienta y sepan que existe y que pueden utilizar para muchas cosas más, que ya vamos a explicar en algunas. Y bueno, por ahí yo también estoy dando una electiva en donde utilizamos más esta herramienta para muchísimos ejercicios. Utilizamos una herramienta para crear lo que se denomina RPA, procesos robotizados automatizados,
que pueden hacer tareas similares a lo que haría un humano utilizando la computadora, es decir, abres el Excel, pones esta data, la transformas, envías por correo electrónico, todo eso que hace un humano y que a lo mejor es recurrente, tú puedes programarlo con una herramienta para que sea un bot, para que sea un robot que tú le digas, mira, tú vas a hacer todas las quincenas esto que yo te voy a programar, y él se activa cuando tú le digas con el planificador de tareas de Windows y empieza a ejecutar todas las acciones tal cual como las haría un humano contratado para eso. Y obviamente eso son cosas que agregan mucho valor porque los robots no se cansan y siempre van a generar el trabajo con la misma calidad, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también tengo una electiva en donde doy algunas prácticas o lo llamamos ahí retos con el uso de esta herramienta, Pentaho, algunas de RPA y herramientas para visualización de datos, que lo vamos a ver ahorita en la teoría también, para mostrar los tableros, hacer los filtros dinámicos y en general mostrar una visualización muy amigable de lo que está ocurriendo en cada modelo de negocio. Bien, cuando abrimos esta herramienta, entonces tenemos esta vista, tenemos la bienvenida y él tiene básicamente aquí un panel izquierdo en donde están los componentes que vamos a estar utilizando. Esta herramienta funciona con dos conceptos: transformaciones y jobs. Las transformaciones son todo aquello que involucra datos. Y los jobs son todos aquellos que involucran lo que serían archivos, apertura de carpeta, mover, por ejemplo, de un FTP a tu local, enviar por correo electrónico, etc. Entonces, yo voy a crear, por ejemplo, un job. Le voy a dar new job. ¿Sí? Él me va a desplegar aquí en el panel izquierdo todos los componentes que yo tengo. Fíjense que si yo despliego el general, tengo un componente start. El componente start, cualquier job debería empezar con esto. Esto le indica, este es el inicio del ETL. ¿Y cómo lo hago? Simplemente tomo aquí y lo arrastro al lienzo. ¿Ok? Aquí porque ya tengo. Luego tenemos, por ejemplo, componentes para manejo de correo electrónico. Yo puedo poner una cajita y configurarla y decirle, mira, tú te vas a meter en este correo y vas a buscar todos los correos que empiecen con este asunto y esos correos los vas a guardar en esta otra carpeta o vas a obtener el anexo que tienen esos correos. Y si, por ejemplo, el anexo es un Excel, vas a meterte en el Excel, consultar las pestañas X y la vas a cargar en base de datos. Y luego, a partir de ahí, hay una intranet que va a consultar esos datos que estamos cargando, que se envían por un correo electrónico, a lo mejor estándar, que envía otro proceso automático. ¿Ok? Tenemos manejo de archivos, es decir, yo puedo comparar aquí carpetas, crear archivos, eliminar archivos, hacer una solicitud a un servidor HTTP para consultar un servicio, descomprimir archivos, escribir en un archivo, comprimir archivos. Tengo condiciones o componentes para condiciones, chequear si existe una conexión de base de datos, chequear si los archivos están bloqueados, si una carpeta está vacía, si existen esos archivos que yo estoy consultando, si existe una tabla que estoy consultando. Tengo componentes para hacer script, es decir, puedo generar script SQL y correrlos desde el ETL. Puedo generar script desde Shell. Tengo componentes para la carga masiva de datos en MySQL, por ejemplo. Componentes de Big Data, de modelado, lo que se llaman cubos dimensionales, manejo de XML, de otros repositorios, transferencia de archivos, obtener archivos de un servidor FTP, colocar en un servidor FTP, y bueno, bastantes componentes, ¿no? Tengo componentes para encriptar
archivos, desencriptarlos, verificar la firma con el protocolo PGP, y bueno, hay otros que están aquí que ya son un poco más deprecated. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre acá? Nosotros podemos hacer todas estas cosas, es decir, diseñamos el ETL que hace lo que queremos que haga según la necesidad que tenemos, y luego nosotros podemos decir, ah, mira, este ETL que yo hice aquí se ejecuta mensualmente, trimestralmente o quincenalmente. Entonces yo simplemente genero un punto exe con ese ETL que hice y le digo al planificador de tareas de mi sistema operativo, mira, tú vas a ejecutar este punto exe que tiene toda la lógica que ya yo diseñé a través de Spoon todos los 15 de todos los meses, o mensualmente tales días a tales horas, o todos los días en la madrugada para preguntar si están llegando unos archivos a una carpeta compartida para moverlos a otra tabla que lo consulta una intranet y cosas por el estilo, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Bien, perfecto. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Voy a entrar un momento a una base de datos que tengo de ejemplo en SQL Server. Vamos acá a ver rapidito. Ok, ahora tengo aquí. Voy a entrar a un servidor que está aparte de este en donde estoy colocando los datos, porque ahí es donde tengo la data. Ok, yo tengo todo, digamos, tengo mi servidor en una ubicación distinta desde donde estoy entrando ahorita en mi máquina virtual, ok, por eso vieron que puse un IP. Ahí tengo varias bases de datos y yo voy a agarrar una base de datos que tengo de ejemplo, que es de un registro electoral del año 2012, y voy a tengo una vista que consulta digamos, los votantes por municipio, por parroquia, por estado y por centro de votación. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde la herramienta ETL, yo voy a consultar esa vista que tengo en SQL, como ustedes hacían las vistas en base de datos 1, Create View, tengo una vista que tiene ese query, yo voy a llamar a esa vista y lo que vamos a hacer es que una vez que consulte esa tabla que está en base de datos, yo voy a exportarlo a un archivo Excel en mi escritorio. ¿Se entiende? O sea, simplemente voy a consultar una vista que está en mi base de datos de este servidor que me conecté, me voy a traer un top 1000 con esos datos de registros de electores porque tengo 18 millones en ese año y obviamente no voy por temas de red, no me voy a traer todo, voy a traer solamente 1000 registros y esos 1000 registros los voy a guardar automáticamente en un Excel a través de la herramienta. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces, fíjense que estoy hablando de que voy a manejar datos. Yo aquí creo un job. Para manejar datos tengo que usar por ahora una transformación. Entonces, creo una transformación. Él me la crea aquí por defecto con el nombre transformación 1, pero yo tengo que guardarla. Entonces le doy aquí control S y le doy un nombre. Por ahora lo voy a guardar en escritorio. Entonces le pongo tr consulta vista. Y lo guardo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que consultar una tabla como entrada. Entonces me voy a mis componentes de entrada y busco un componente que se llama o que se llame Table Input. Vamos a buscarlo por acá. Table Input, aquí lo tengo. Lo arrastro a mi lienzo. ¿Y cómo tengo que configurarlo ahora? Bueno, básicamente,
con darle doble clic, adentro me va a pedir todas las configuraciones. Pero antes de eso, bueno, vamos a explicarlo acá adentro. Yo le doy doble clic y él me va a decir, ok, chévere. Primero dime cómo quieres llamar a esta cajita que estás agregando, porque el componente se llama Table Input, pero tú puedes ponerle aquí consulta de vista para renombrarlo y que te quede documentado básicamente qué estás haciendo en cada una de las cajitas, ¿no? Luego de que tú le des un nombre, él te va a decir, ok, dime cuál es la conexión de base de datos a donde te quieres conectar. Pero antes de, digamos, si yo no tengo mi conexión de base de datos, yo sí la tengo acá porque ya hice el ejemplo antes, pero supongamos que ustedes no tienen nada, ustedes le dan acá New y empiezan a crear la conexión a base de datos. Vamos a esperar a que abra. Fíjense que él aquí les dice, bueno, chévere, dime cuál es la base de datos, darle un nombre a la conexión, tú le puedes poner aquí conexión y le pones el manejador para que sepas, PostgreSQL. Y luego esto tiene una variedad de manejadores de base de datos en donde se puede conectar. Tú básicamente buscarías aquí PostgreSQL, tienes los diferentes métodos de conexión, JDBC, ODBC, JDNI, etc. Por lo general siempre es el JDBC. Y acá él te pide los parámetros. Entonces, dime cuál es el servidor, cuál es el nombre de base de datos, puerto, te trae el puerto por defecto por cada manejador de base de datos, usuario y password. Pruebas la conexión y si te dice que está ok, ya esa conexión se está, valga la redundancia, conectando a tu base de datos. Una vez que creas la conexión, tú puedes gestionar las conexiones desde el panel izquierdo en el lugar de la vista. Tú te vas a View, le das aquí Database Connection, y por ejemplo, yo tengo la conexión creada, conexión SQL Server servidor. Si yo le doy acá a editar, fíjense que aquí tengo la IP de mi servidor, que fue la que puse ahorita, el nombre de la base de datos que voy a consultar para el ejemplo, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña. Si yo le doy test o probar a esto, él, fíjate que me dice, mira, me puede conectar satisfactoriamente al servidor de base de datos y a la base de datos que me indicaste. Entonces, por ahora tenemos todo bien. Entonces, esta caja o este paso de entrada de tabla te está diciendo, dime cuál es la conexión. Bueno, le digo que es SQL Server, ¿verdad? Y tú acá le puedes, entonces aquí a decir esto, get SQL select statement. Despliegas acá. Él te deja ver todas las tablas que tiene esa base de datos, centros de votación, estado, mesa de votación, municipio, parroquia, votación, votante y los constraints que tiene él ahí mapeados, ¿no? Y te deja ver las vistas, ¿ok? Fíjense que yo tengo una vista que es porcentaje de abstención, porcentaje de participación, votos a nivel nacional, votos nulos, votos por candidato. Y debería tener otra que es como un listado de votantes. Vamos a buscarla por ahí, ayúdame a buscarla, listado de votantes, aquí la tengo. Esta es la vista que yo quiero consultar y luego de consultarla, exportarla automáticamente con mi programación del ETL a un Excel. Entonces le doy aquí OK y él me dice, ¿quieres incluir todos los nombres de los campos en el SQL? Le digo que sí. Y básicamente él me arma el query con la vista, que sería listado de votantes. Entonces ya aquí yo terminé con este paso, simplemente le doy OK y listo. Pero ¿qué pasa? Si yo hago esto tal cual como viene en el query, se me va a quedar pegado, ¿no? ¿Por qué? Porque son 18 millones de votantes. Entonces, yo quiero traerme por temas de red y por temas de que no puedo guardar tantos registros en un Excel, solamente los 1000 primeros.
Se le pongo, tráeme un top 1000 de todos estos campos en esta vista. Si yo le doy a este botón Preview y le digo, bueno, aquí me dice tráete los primeros 1000, le doy OK, él consulta la tabla de mi base de datos y me trae la información que tiene cargada de esos 1000 votantes. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Ok, seguimos. Entonces, fíjense, ya yo tengo la consulta a mi vista y tengo el top 1000. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, exportar esto que hice acá en un Excel. Entonces, me voy otra vez a mis componentes de diseño y ahora me voy a ir al componente de salida. ¿Por qué? Porque es un Excel de salida lo que quiero hacer. ¿Qué voy a hacer entonces de salida? Bueno, lo que sería un Microsoft Excel Output, ¿verdad? La arrastro, la traigo acá y ahora tengo que conectar esta caja con esta. ¿Cómo la conecto? Le doy Control, Shift y arrastro la flecha hacia acá, el mouse hacia acá. Luego entro en esta caja del Excel, la renombro, le pongo salida resultante. Aquí él me dice, ok, dime dónde quieres guardar el archivo de resultado, le digo que en escritorio y le pongo aquí resultado Excel. Le doy guardar. Esto por defecto te trae la extensión XLS, vamos a dejarla así. Tienes aquí algunas opciones para cambiar el contenido, por ejemplo, quiero que la pestaña la llames datos en lugar de sheet 1, que es el nombre por defecto. Puedes ponerle aquí si quieres que proteja la celda, etcétera. Auto size column quiere decir que si hay una columna que es más grande que otra, que automáticamente él expanda todo para que se pueda leer. Usar un template, si tú tienes un template por ahí en un Excel con unos colores y encabezados definidos, tú puedes decirle, mira, utiliza este template y me vas a insertar los datos a partir de tal celda en adelante. ¿Para qué? Para que lo tengas con los datos y adicionalmente presentable. Tienes opciones avanzadas, tipos de letra, tamaño, negritas, alineación, etcétera. Y acá tienes la columna más importante, que es la columna de campos. Aquí tú le vas a indicar qué columnas quieres que te guarde en el Excel. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que me guarde lo que me trajo el query en la caja anterior. Y como ya yo conecté esta primera caja con mi segunda a través de este flujo, yo simplemente cuando le dé al botón aquí, Get Field, él me trae lo que tiene en la primera caja, que es la consulta de la vista. Y automáticamente me detecta los tipos de datos. Incluso si tuviera un formato, me detectaría también los formatos. Entonces, básicamente me trae todos esos campos, cédula, nacionalidad, primer nombre, todos los datos básicos, si participó o no, si es candidato o no, etc. ¿Bien hasta acá? ¿O alguna pregunta, algún comentario? Por ¿No? ahora no. Ok, entonces le doy OK y ya yo terminé de configurar mi transformación. ¿Por qué? Porque consulto de una tabla a la vista, la mando a un Excel y ese Excel se debería crear en el escritorio cuando yo corra esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con el job? El job lo único que me va a hacer es, bueno, vas a definir el inicio del flujo, lo colocas acá. Luego del inicio vas a llamar a una transformación, que fue la transformación que hicimos ahorita, TR consulta vista, y luego de que termines ahí, vas a decir que fue exitoso. ¿Ok? Success. Conecto este con este, y ahora le digo aquí adentro de la transformación, vas a llamar a la transformación TR consulta vista que guardé en mi escritorio. Vamos a buscarla en el escritorio. Usuarios, mi usuario, desktop. Ok. Y vas a llamar a la TR consulta vista. Él lo coloca acá,
Si tuviera algún parámetro también se lo puedo pasar, pero como esto es un ejemplo sencillo, no estamos utilizando nada de esto, le damos OK y listo. Ah, bueno, también le puedo cambiar aquí el nombre, ya pongo TR consulta vista. OK. Y luego termina con un exitoso, ¿verdad? Si hay algo que fallara, por ejemplo, supongamos que la transformación no pudo hacer el export. Yo puedo hacer, por ejemplo, cosas como, mira, quiero escribir en un log cuando la transformación no pudo hacer el export porque hubo alguna falla. Arrastro aquí hacia el log y él automáticamente sabe que si este flujo es el correcto, cualquier otro flujo que yo combine a esta caja debería ser cuando falle, ¿sí? Él inicia, ejecuta acá. Si todo se ejecutó bien, termina bien. Si no se ejecutó bien, escribe el error en el log, por ejemplo. Y yo dentro del log, entonces yo puedo decir, mira, vas a poner una categoría de error mínimo, básico, detallado, le vas a poner un asunto al log y vas a escribir aquí lo que pasó o la falla que hubo, que fue la que yo estoy controlando. Yo puedo decir aquí, por ejemplo, problemas de conexión. Y le pongo aquí el mismo asunto, por ejemplo, y le pongo que el log me lo traiga detallado para que me traiga todo lo que se ejecute cuando yo le dé play. Ok, entonces guardo también el job, control S, lo voy a guardar en el escritorio, job, consulta vista, bien, guardamos y ya estamos listos. Simplemente cuando yo le dé play, él va a ejecutar esta transformación. Si yo le doy botón derecho y le digo abre el objeto referenciado, él me abre la transformación que hicimos ahorita, ¿no? ¿Okay? Entonces, si consultamos un momento el escritorio, fíjense que tengo mi job, mi transformación y no tengo ningún Excel. Cuando yo lo corra, él aquí me debería generar un Excel con el export de los 1000 votantes. ¿Cómo lo corro? Bueno, corro el job a través de este play que está acá, que es run. De hecho, yo puedo programar, por ejemplo, el start. Yo le puedo poner, mira, tú vas a repetir esta ejecución y la vas a repetir diariamente a tal hora. Pero claro, programarlo acá en el Spoon, la única desventaja es que tú tienes que tener abierto esta aplicación para que él ejecute en esa hora que le dijiste. Ahora, tú puedes optar por no programarlo con este componente start, sino que tú dejas esto así tal cual como lo tienes y lo programas en el planificador de tareas del sistema operativo. Y ahí no importa si tienes el Spoon abierto o cerrado, igual él te lo va a ejecutar. Vamos a darle a correr, le damos aquí a correr, run. Fíjense que él hace el primer paso, marca check, que lo hizo, está haciendo la transformación, terminó, marcó check. Como marcó check en esta, quiere decir que todo pasó bien, entonces termina bien todo, ¿verdad? Si yo me voy ahora al escritorio, tengo mi archivo de resultado de Excel, aquí está, y si lo abro, tengo, vamos a contar aquí rapidito, los 1000 votantes, ¿ok? Tengo la cédula, aquí por cuestiones de formato me lo está mostrando como un decimal, la nacionalidad, los datos básicos, si es candidato o participó, que en este caso es 1 o 0, la mesa en donde votó, que esto era a fines de ejemplo, el centro de votación, la parroquia a la cual pertenece ese centro, el municipio y el estado. Y fíjense que acá él me colocó la pestaña con el nombre que yo le dije que me colocara, que era datos. ¿Lo ven? Sirve. Perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la práctica la semana que viene? Van a conectarse a su base de datos de Oracle, van a llamar a un store procedure y se van a exportar uno de los reportes que tengan de la entrega pasada a un formato Excel.
¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Qué les parece la herramienta? ¿Lo ven útil? ¿No tanto? ¿No? Siento que es como más para cuando tienes Big Data o cosas así que no puedes tener todo completo. Sí, esto en verdad va a servir mucho porque hay cosas, por ejemplo, hay muchas cosas manuales que en ciertas organizaciones hay personas que se encargan de eso. Por ejemplo, X personas se encarga de todos los 15 entrar a un servidor FTP y ver si el archivo de cuadre o de la conciliación tal está ahí. Si está, entonces la persona se lo descarga y empieza a hacer el procesamiento que esa persona necesita para después entregárselo a otra área que va a analizar esa información. Entonces, todas esas cosas intermedias que hace esa persona las puede hacer con una herramienta como esta de ETL, que lo haga de forma automática, y en los casos en donde el humano tiene más participación, también lo puedes automatizar con un robot, pero siempre va a existir esa posibilidad de que el humano se esté enfrentando a tareas de análisis en lugar de tareas de ejecución que lo pueda hacer una máquina. ¿Ok? Entonces, esa es la mayor ventaja que tienen estas herramientas porque te facilitan mucho la automatización de procesos recurrentes y eso te permite liberar espacios de tiempo de esas personas que se encargan de esto y de esa forma se dedican más a las tareas que agregan valor para la empresa. Ok, entonces este sería básicamente el ejemplo de la herramienta ETL, que fue lo que introdujimos en en los primeros conceptos de Data Warehouse. ¿Ok? Vamos ahora a ver lo siguiente. Ok, chévere, ya yo procesé mis datos, me los traje de un FTP, transformé los datos como los necesitaba para después cargarlo en un área intermedia o digamos, me los traje de un servicio web y los integré con otros datos que tenía localmente y construí una tabla unificada con toda la información que necesito. Ahora, ¿cómo la visualizo? Es decir, aquí estoy extrayendo, transformando y cargando. Luego de que lo tenga en mi base de datos intermedia, yo tengo que tener unas aplicaciones de analítica para poder consultar en forma de indicadores, gráficos, filtros dinámicos, esa información que vimos ahorita en el Excel. Por ejemplo, en el Excel tenemos acá el centro de votación. Vamos a abrirlo rapidito. Centro de votación, parroquia, municipio y estado. Yo pudiese aquí, hacer una herramienta, un tablero que me muestre la cantidad de personas que hay por centros de votaciones, digamos, relacionadas en municipio, parroquia y estado, y pintar eso en un mapa, por ejemplo. Entonces, esa visualización, fíjense que sale de este mismo archivo, pero le estás añadiendo un análisis que sirve de mucho para un comité gerencial o directivo, porque ellos pueden, en lugar de estar viendo estos datos que no le dicen nada, ver un mapa con el total de personas inscritos en centros de votación que a lo mejor representa algo para ellos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver rápidamente aquí en la teoría. Herramientas de análisis empresarial. Aquí vamos a hablar de las herramientas visuales y también vamos a tocar una que otra herramienta de ETL que no es Pentaho, pero que también ayuda bastante. Digamos que es otra herramienta, es otro software, es otra casa desarrolladora de software que tiene más ventajas que a lo mejor esta que presenté ahorita. ¿Ok? Entonces, aquí en cuanto a herramientas de analítica, tenemos que hacer una comparativa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Business Intelligence y Analytics. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Básicamente la siguiente, ¿no? En Business Intelligence nosotros nos preguntamos qué pasó, cuándo pasó, quién o cuántas métricas ocurrieron.
que incluye reportes KPI de desempeño, monitoreo y alertas automatizadas, dashboard y operaciones en tiempo real. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a Business Analytics? Bueno, que no pregunta tanto qué pasó, cuándo o quién fue, sino que pregunta por qué sucedió, si va a pasar de nuevo, qué pasará si hacemos cambios, qué es lo que dicen los datos que nunca nos pensábamos preguntar. Y en cuanto a lo que incluye, serían análisis estadísticos, minería de datos, modelos predictivos, pruebas de múltiples variables y análisis de Big Data. Es decir, esta lámina la coloco acá porque en muchas ocasiones uno escucha a personas hablar de esto y ellos utilizan los términos de Business Intelligence y Analytics como que si fuesen sinónimos y en verdad no lo son, ¿ok? Business Intelligence tiene un propósito, básicamente se centra en el presente, en el estatus real del negocio, mientras que Business Analytics, a pesar de que se puede centrar en el presente de qué está pasando, el propósito también de Business Analytics es ver o indagar por qué sucedió, predecir si va a pasar de nuevo y cómo podemos prevenir que pase. Y en este sentido hay varias herramientas que podemos aprovechar para la analítica. Power BI, Alteryx y Tableau. Power BI y Tableau, por ejemplo, son herramientas de analítica visual. Es para visualizar información, como lo que les dije del Excel. Tengo mi centro de votación, tengo a los candidatos y a las parroquias, municipios y estados que pertenecen. Ah, bueno, yo con un Power BI o con un Tableau, rápidamente, arrastrando pocos componentes, yo puedo pintar un mapa reflejando esa información que tengo en el Excel. Y con el Alteryx es similar a lo que sería Pentaho. Es una herramienta TL, pero es mucho más poderosa. ¿Y qué lo hace poderosa? Que es mucho más intuitivo de lo que es Pentaho que les mostré ahorita. O sea, ahí básicamente Alteryx lo puede utilizar hasta una persona que ni siquiera tenga muchos conocimientos en el área de informática. O sea, yo he trabajado en la empresa en donde estoy, digamos, con administradores y les he estado ayudando algunas veces con estas herramientas y realmente llega un punto en donde tú les dices las cosas y ya ellos lo internalizan y lo van utilizando y a lo mejor no puedan hacer lo mismo que haríamos nosotros porque tenemos mucho mayor conocimiento en estos temas, pero oye, las cosas básicas las hacen. Por ejemplo, abrir dos Excel, cruzar por campos claves para luego generar un reporte que necesitan, este, tomar un archivo que esté en un formato para transformarlo en otro, en lugar de hacerlo manualmente en Excel, y con eso se ahorran tiempo, y básicamente varias cositas que uno pensaría que, oye, ¿cómo una persona que no sepa nada de informática puede hacer esto? Pero en verdad lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es bastante intuitivo el diseño del flujo en Alteryx. Adentrándonos un poco en Power BI, es una solución de análisis empresarial que permite visualizar datos, compartir información o insertarla en una aplicación o sitio web. Igualmente, permite conectarse a cientos de orígenes de datos, brinda vida a los datos con los paneles e informes dinámicos, básicamente los dashboards. Tenemos varias versiones de Power BI, Desktop, Pro, Premium, Mobile y Embedded. La gratuita sería la Desktop. Ustedes, porque tienen alianza con las cuentas de Low Cap con Microsoft, nosotros tenemos las versiones pagas de esta solución, ¿ok? Podemos utilizar la versión online que te permite generar incluso alertas en aplicaciones móviles de Power BI cuando hay un indicador que se sale de rango, por ejemplo. Esas son cosas que hemos hecho también en la electiva que yo dicto. Y básicamente podemos acceder a todas estas versiones con la alianza de la Católica y Microsoft. Las fuentes de información que puede consultar Power BI, entre algunas de ellas SQL Server, Excel, páginas web, Dynamics, datos externos, SAP, Google Analytics, Facebook. Ventajas: tenemos informes interactivos, variedad de fuentes de datos, interfaz intuitiva,
funciona con dispositivos móviles, trabajo cooperativo, tiene un lenguaje de programación propio. Yo no recomiendo mucho programar dentro de Power BI porque de verdad que enreda bastante. Es mejor utilizar una herramienta antes como Pentaho que transforme todos los datos tal cual lo necesita el Power BI, en donde solamente el Power BI muestre los gráficos y los indicadores de esos datos que fueron preprocesados por Pentaho o por Alteryx o la herramienta que ustedes utilicen de TL. Algunas desventajas: muchas licencias, seguridad de los datos, altos costos en grandes volúmenes de datos, y puede dar la percepción de que tiene poca organización de los datos. Bueno, aquí tenemos algunas comparaciones entre cada una de las licencias. Yo no voy a aunar tanto esto, igual lo tienen en módulo 7, ustedes lo pueden consultar con mayor detalle. Luego tenemos también Tableau como herramienta de análisis visual o de analítica. Básicamente es el mismo concepto, ¿no? Una herramienta que te presenta los indicadores en forma de gráficos para que pueda facilitar la toma de decisiones de un departamento o de unos directivos. Tenemos igual varias versiones: desktop, server, online o prep. La versión prep de Tableau es la herramienta ETL, es decir, Tableau Prep es la herramienta ETL de Tableau. Básicamente, como vendría siendo Pentaho o Alteryx, solo que es la de Tableau. Entonces, aquí van a encontrar muchas herramientas, unas pagas, otras open source. Mi recomendación es: váyanse al cuadro de Gartner, que hace un estudio anual y te indica cuáles son las herramientas líderes en el mercado, las que están apenas comenzando y las que pueden perfilarse como líderes en un corto plazo. Y tomen un top 5 de ahí y empiecen a probar con algunas de ellas en donde no tengan problemas de licencia, o en caso que requiera una licencia, como es el caso, por ejemplo, de Power BI. Bueno, ya sabes que la Católica tiene la alianza, puedes utilizarla sin mayor problema. Tenemos aquí igual las versiones de Tableau, cada una de sus características y alcance, igual con el costo de la licencia por meses y por usuarios. Y las fuentes de datos que tienen capacidad de leer Tableau son los siguientes: archivos de texto, hojas de cálculo, base de datos, Big Data, almacenamiento en la nube, Google Analytics, Web Data, etc. Y para concluir, tenemos aquí Alteryx. Puedo también abrirles ahorita Alteryx para que lo puedan ver rápidamente. Tenemos varios diseños, varias versiones: Designer, Promote, Connect y Server. Y bueno, cada una de ellas tiene sus características y sus precios anuales por usuario. Bueno, ya un poco de las ventajas y desventajas les hablé de todas estas herramientas. Y las fuentes de alimentación, en el caso de Alteryx, pueden ser Tableau, Qlik, Google, Amazon, HTML, Microsoft, Oracle, Autodesk y muchas fuentes más variadas que a lo mejor no están aquí colocadas. Aquí tenemos una comparación entre las soluciones. En esta comparación, digamos que Alteryx no mayormente tiene puntaje en cuanto a preparación de datos, que es en lo que se especializa Alteryx, más que en la visualización. Y en la visualización los líderes en este caso serían Power BI y Tableau. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? No. Perfecto, vamos a abrir aquí rápidamente Alteryx para que puedan ver rápido, para que tengan una idea de cómo es la herramienta. Igual todos estos costos, si ustedes, por ejemplo, no han visto todavía las materias electivas y
y los semestres que vienen quieren estar ya metiéndose o inscribiéndose en una, bueno, pueden evaluar también si quieren ver esta electiva, porque yo en esta electiva sí hago bastantes ejercicios con Pentaho y lo que les comenté al inicio de la clase. Entonces, fíjense, aquí tenemos la herramienta Alteryx. Él está dividida nuevamente, al igual que Pentaho, con varias cajas, solamente que estas cajas están en el panel superior. Y por ejemplo, yo tengo aquí cajas de entradas y salidas. Yo puedo decir, mira, quiero una data de entrada, arrastro este componente, le doy acá y ya él automáticamente me dice, ah, bueno, busca el archivo. Muy similar a Pentaho, ¿no? Por ejemplo, si ya yo cargué la data y quiero visualizarla, ah, bueno, yo me traigo aquí los binoculares, me las traigo para acá, pero fíjense qué va a suceder aquí. Me los traigo aquí y automáticamente él me lo conectó, ¿eh? Entonces, configurarlo es bastante sencillo porque, por ejemplo, tú quieres hacer una transformación. Ah, bueno, ¿qué vas a transformar? Bueno, mira, de la data que me traje la quiero sumarizar. Ah, bueno, entonces arrastras esto, configuras aquí cuáles son los campos que quieres agrupar, como que si estuvieses haciendo un select con tu group by y pones cuáles quieres contar o sumar. Muy, muy sencillo, ¿no? Transponer. Resulta que tengo los datos como filas y la quiero poner como columna. Ah, bueno, conectas esta acá, configuras tu columna y ya en esta caja las tienes traspuestas. Igual, conexiones a bases de datos, join, uniones, pasos para generar reportes, y bueno, muchísimos otros pasos o funcionalidades. Por ejemplo, aquí tienes predicciones con el software R, árboles de decisiones, modelos. Y por supuesto, tanto Pentaho como Alteryx, ustedes pueden descargarle mucho más plugins para darle más funcionalidades que a lo mejor no te trae por defecto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Perfecto. Entonces, bueno, la práctica sería para la semana que viene en lo que habíamos hablado hace unos minutos. Y bueno, no sé si no tienen ningún otro comentario o duda. Esto sería todo para la sesión de hoy. Espero les haya gustado. Igual voy a subir el video en YouTube junto con el video de la clase pasada. Y bueno, básicamente les exhorto a que utilicen estas herramientas porque estas herramientas se están utilizando muchísimo, pero muchísimo en este momento en el mercado. Y cuando uno hace proyectos con temas de analítica de datos, business intelligence, analytics, transformaciones de datos, esos son proyectos que llaman mucho la atención y que las personas o gerentes o directores de las organizaciones quieren tener. ¿Por qué? Porque les da una vista rápida del estatus de su negocio y les permite identificar qué es lo que deben redefinir o ajustar para ser más rentables. Entonces, este tipo de soluciones llegan a ser soluciones bastante integrales cuando tú las llevas a cabo con otras personas de otras áreas, por ejemplo, actuarios, economistas, etcétera, porque tú puedes darle el toque de la programación para poder visualizar los tableros, pero si esos tableros no dicen nada, no va a servir de mucho que se vea bien, ¿ok? Entonces, si tú tienes el apoyo de un economista o de una persona especialista en riesgo que pueda identificar muy rápidamente los indicadores de desempeño y los indicadores de riesgo y definir los modelos y los umbrales, y por el otro lado tienes al equipo que está programando esos tableros según lo que han tenido o las conversaciones que han tenido en el equipo, tanto de estas carreras como los técnicos, llega a ser una solución integral que resuelve el problema
o la necesidad que tiene el cliente y de verdad que lo dejas bastante satisfecho para que se ejecuten más proyectos, sea de este o de otros ámbitos. ¿Ok? ¿Algo que quieran comentar o alguna duda? Profe, ¿hay algún Perdón. ¿Algo? Girlfriend, Creo que se cayó. Ok. Bueno, no te escuchamos, George. De todas formas, bueno, en módulo 7 están los foros. Si quieres poner la duda por ahí, estoy a la hora. Bien, entonces, profe, bueno. Ajá. una pregunta. ¿Usted no trabaja con Spark? Creo que se llama. Hay otras cosas también de Big Data que, que No, en son, verdad creo que no, Apache Spark y... no he manejado Spark, ni Hadoop, ni nada de eso hasta ahora. Ah, yo quiero, Ok. pero Entonces, ok. Nada, bueno, sería era mi buena, pregunta. sería bueno ir investigando en esos temas también. Y bueno, quién quita, a lo mejor alguno de ustedes se va por esta rama y su trabajo de grado lo decide hacer por acá. Me ha pasado con varios estudiantes, ¿no? Y el tema de RPAs, eso es algo que está sonando mucho ahorita. El tema de procesos robotizados, automatizados, eh, es de verdad bastante útil, ¿ok? Es muy útil. Obviamente hay que saber venderlo porque no puede ser tampoco que lo vendas como que, bueno, yo voy a llegar a la organización y tú vas a quitar a todas estas personas que tienes acá para poner puros robots digamos, robot o bot en un servidor que hagan lo que hacían estas personas, ¿no? Porque obviamente si lo vendes así, lo que te vas a encontrar es una resistencia al cambio bastante dura y no vas a poder concluir el proyecto de forma exitosa. Entonces, el propósito de estas herramientas de RPA es que las personas no se dediquen a hacer ejecuciones recurrentes de algunas cosas que hacen, sino que utilicen ese tiempo para hacer cosas de mayor valor y puedan redefinir sus funciones, ¿ok? Entonces, esa sería la forma de venderlo y esto está siendo sonado muchísimo ahorita también con la pandemia, con el tema de cuarta revolución industrial y transformación digital, porque por supuesto es algo que, por ejemplo, la persona que tenía que estar en la oficina haciendo esto, mira, yo puedo dejar esto en un servidor y cada cierto tiempo él lo va a ejecutar y me va a mandar los resultados automáticamente por correo electrónico. Entonces, ese tipo de soluciones agradan mucho y generan valor para el cliente. Ok, Jordan pregunta, ¿hay alguna electiva en UCAP que utilice la data science con machine learning? Mira, no la conozco. No te puedo asegurar, pero no la conozco. Ok, bueno, si no tienen entonces ningún comentario o dudas, esto sería todo por la sesión de hoy. La semana que viene bueno, ya saben cuál es la práctica, pero igual les redacto el enunciado para que la vayan desarrollando y seguimos avanzando con los contenidos teóricos de la materia, que ya quedan pocos contenidos que ver. Y bueno, ahí vamos entonces también trabajando en el proyecto y atendiendo cualquier duda por los foros de módulo 7 y las herramientas que hemos dispuesto. Muchas gracias por su tiempo y que pasen feliz tarde. La profe, gracias. Hasta Ah, luego.